Si eres mexicana o mexicano y tienes menos de 35 años, considérate una persona afortunada. Si naciste en México durante la última década del siglo XX o después, significa que naciste en un país cuya realidad política y democrática ya era muy distinta a la que le tocó vivir a tus papás o a tus abuelos. Si este 2024 vas a votar por primera, segunda o tercera vez, esto te va a interesar. Hola, mi nombre es Regina Labardini y esto es Congruencia, un podcast que busca mostrarte el rol que tú tienes en la política, brindándote toda la información necesaria para que puedas entenderla y participar en ella. Bienvenido, bienvenida al cuarto episodio de Congruencia. Hoy vamos a hablar de un elemento crucial para todas y cada una de las elecciones en México. Un elemento que siempre está presente al momento de votar, y estoy hablando de nada más y nada menos que del Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE. Más allá de ser la única institución que emite una identificación oficial con fotografía gratuita para todos los mexicanos mayores de 18 años, ¿qué es el INE? ¿Acaso solo se encarga de imprimir credenciales para votar? ¿A poco el INE solo chambea el día de las elecciones? ¿Cuál es su importancia? ¿De dónde viene? ¿Y por qué insisto en que debemos de sentirnos afortunados, todos los mexicanos, de tener una institución como esta? Por si no lo sabías, el INE es un jovenazo, un millennial que apenas nació en 1990 bajo el nombre de Instituto Federal Electoral, IFE, y hace como 10 años lo rebautizaron y le pusieron INE como lo conocemos hoy en día. Y nació con el objetivo de ser una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. ¿Qué significa eso? En resumidas cuentas, el INE existe para garantizar que las elecciones y los procesos electorales se lleven a cabo apegándose a la ley, sin que haya lugar a dudas sobre los resultados y sin que ningún partido político o candidato tenga ventajas. Pero si las elecciones solo han sido así desde el 90, pues seguramente te estás preguntando cómo eran antes. ¿Quién las organizaba? ¿Quién se aseguraba de que los resultados fueran limpios y justos? ¿Quién contaba los votos? No creas que mágicamente había elecciones en México y ya. En ese entonces, cuando nuestros papás y abuelos votaron por primera vez, quien era responsable de organizar las elecciones era nada más y nada menos que el propio gobierno federal. Así como lo oyes. Antes de 1990 existía una oficina, la Comisión Federal Electoral, que se encargaba de todo lo relacionado a las elecciones y formaba parte de la Secretaría de Gobernación. Y siguiendo con este resumen de la historia, te platico que el INE, entonces IFE, nació en ese momento porque 2 años antes, en 1988, se cuestionó muchísimo el resultado de la elección presidencial. Y aunque ese evento nos podría tener aquí horas platicando, se resume en lo siguiente. La elección del 88 la ganó un señor llamado Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, el proceso fue un tanto atropellado. Había quienes aseguraban que la ventaja realmente la tenía su opositor, Cuauhtémoc Cárdenas. Hubo un relajo con el conteo de votos, tardaron horas, nadie sabía bien a bien qué estaba pasando. Al final, como te digo, Salinas fue declarado ganador y nombrado presidente, pero su victoria dejó mucho lugar a dudas. Y cómo no, si quien controlaba las elecciones era la propia Secretaría de Gobernación, que estaba a cargo de miembros del mismo partido que el candidato. ¿Te imaginas un partido de fútbol en el que el árbitro traiga puesta la camiseta del equipo local? Pues nadie puede pensar cosas buenas a partir de eso, ¿estás de acuerdo? Algo así fue lo que pasó en 1988 y por eso en el 90 nació el IFE. Para asegurar que en las futuras elecciones el gobierno, o mejor dicho, el partido en el poder, no fuera juez y parte, que no pudiera ser el árbitro y jugar de delantero en el mismo partido. Además, años después, a partir de 1996,
El INE es reconocido como una institución independiente y autónoma. Es decir, no depende del gobierno ni de los partidos en el poder para operar, y eso es precisamente lo que le da la certeza a los procesos electorales y lo convierte en un actor neutral al momento de elegir a nuestros representantes. Hoy, casi 34 años después de su nacimiento, el INE ha crecido, madurado, ya es un adulto funcional, pero ¿a qué se dedica y por qué es importante? Déjame empezar por decir que el INE hace un montón de cosas. Por un lado, es la autoridad encargada de organizar las elecciones federales, es decir, la elección de la presidencia, de las diputaciones y senadurías del Congreso de la Unión, y en coordinación con los organismos públicos locales, que son las autoridades electorales de cada estado, el INE también ayuda con las elecciones de gobernadores, congresos locales, presidentes municipales, alcaldes, regidurías y ayuntamientos, entre otros. Próximamente vamos a estar hablando de esos temas. Quizá, cuando pienses en el proceso electoral o escuchas hablar de él, lo que te viene a la cabeza es ir a votar el próximo 2 de junio. Qué bueno, pero la realidad es que el proceso toma meses y el día de las elecciones realmente es de los últimos pasos. Desde finales de 2023, el INE ha estado organizando las elecciones para este año, determinando dónde y cuántas casillas hay que instalar, cuáles van a ser las reglas para los candidatos de cada cargo, qué ciudadanos van a ayudar en el proceso, capacitando gente, revisando que todos los aspirantes a una candidatura cumplan con los requisitos, en fin, muchísimas cosas. Así que como ya te podrás estar dando cuenta, dado que las elecciones son una chambotototota, el INE no solo depende de sus empleados o solo de los organismos electorales locales para poder armar esto de la elección. De hecho, la mayor y principal herramienta del INE es la ciudadanía. Eres tú. La ciudadanía no es solo quien va y vota, también es quien cuenta los votos. Este año, en cada una de las 170,000 casillas que se van a instalar en el país, van a ser tus vecinos y vecinas los responsables de que cada uno de los votos de tu sección estén bien contados. Incluso a ti te podría tocar contar votos si es que saliste sorteado como funcionario o funcionaria de casilla. Si es así, te suplico que no dejes pasar la oportunidad y pongas tu granito de arena. ¿Qué mejor manera de comprobar la validez de tu voto que formando parte del proceso de su conteo? Y si no te sortearon y no eres funcionario de casilla, eres un funcionario frustrado como yo, si todavía te interesa participar y ver en vivo y en directo este proceso de cómo se cuentan los votos, déjame un comentario y con mucho gusto te voy a decir qué puedes hacer para estar ahí en ese momento, porque tienes el derecho a estar ahí presente. Y antes de terminar, me gustaría decirte que de ahora en adelante, cada que saques tu credencial de elector para realizar algún trámite, para que te dejen pasar a un antro, cuando simplemente escuchas un spot del INE diciendo que no olvides renovar tu credencial, reconoce y valora lo que hay detrás. El INE es el resultado del esfuerzo de millones de mexicanos que pelearon durante décadas porque nuestra democracia fuera justa y un verdadero reflejo de lo que elegimos la mayoría de los mexicanos, no de lo que le conviene a unos cuantos que están en el poder. ¿Te imaginas regresarle el poder de organizar y declarar el resultado de las elecciones al gobierno? No sé tú, pero eso es algo que yo no estoy dispuesta a ver pasar. Cuando el INE te pide ayuda, lo menos que puedes hacer es dársela. Simplemente porque tus abuelos y tus papás no siempre tuvieron la oportunidad de hacerlo y de ser parte de un proceso tan importante e histórico como lo es cada elección en México. Tu rol en la democracia va mucho más allá de ir a votar. También es ayudar, es contar votos, es alzar la voz cuando algo está mal y quieres un cambio. Es estar cuando te toca estar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si te gustó el podcast, te invito a que le des like y que lo compartas. Igual nos interesa escuchar tu opinión, cualquier duda, por favor déjala en los comentarios. Yo soy Regina Labardini y recuerda que solo un ciudadano informado e involucrado puede
puede escribir su propia historia y la de su país. Nos escuchamos en el próximo episodio de Congruencia.